Estoy trabajando en la actualidad sobre todo temas relacionados con la identidad. La identidad entendida desde diferentes enfoques. Mi línea de investigación es más relacionado con el territorio, entendido como el contexto cultural de las Islas Canarias en relación con el continente africano y con los orígenes bereberes. También el contexto geopolítico en relación con España y con África, que esto hace nos encontramos ante un contexto muy concreto, ya sea por el territorio, ya sea por la mezcla de las culturas o por las prácticas ancestrales. Y es a través de este territorio, de este contexto, que vinculo, ya sea a través de él o en relación con él, que vinculo mi trabajo. Pienso que el papel del artista en la sociedad es traer temas al frente, no dar respuestas, pero sí hacer pensar y mover. Yo pienso que el arte tiene que ser crítico y consecuente, no solo en el contenido, sino también en la forma de producción, en la forma de comunicar, de transmitir. Yo siento que es mi deber también encontrar esos espacios donde se pueda más entendible aquello que yo estoy creando, y eso también es un punto de vista crítico. Yo pienso el mercado del arte que es como todo, que es una construcción. Y no creo en el sistema del arte, pero bajo la lógica capitalista obviamente estamos inevitablemente sometidos a él. En mi caso, por ejemplo, mi trabajo es muy institucional. Esto ya es otro tema y son otros conflictos. Yo pediría a las instituciones del arte contemporáneo facilidades y espacios cálidos donde poder mediar y poder compartir el trabajo.